Bienvenido, bienvenida. Estás en el video 1 correspondiente al módulo 1 del curso Competencias Digitales Docentes. En este módulo trataremos los temas hardware, software y tecnologías de la información y la comunicación. Y las competencias que vamos a tratar en esta presentación: comprender los conceptos básicos de hardware, software y tecnologías de la información, comprender y saber diferenciar entre un servidor, un microcomputador, un computador de red y una computadora personal, comprender los términos terminal inteligente y terminal no inteligente, y conocer los principales elementos de una computadora personal, como el CPU, el disco duro, etc. Hardware. El hardware se refiere a los elementos físicos de una computadora. A esto también se le llama en ocasiones maquinaria, equipo de computadora, dispositivo electrónico, etc. Algunos ejemplos de hardware de una computadora son el teclado, el monitor, el mouse, la unidad central de procesamiento. Sin embargo, la mayor parte del hardware de una computadora no se puede ver. Es decir, no es un elemento externo de la computadora, sino uno interno, rodeado por la carcasa de la computadora. Comúnmente se le llama torre o media torre. El hardware de una computadora se compone de muchas partes diferentes, pero quizás la más importante de ellas sea la placa base. La placa base se compone de aún más partes que alimentan y controlan la computadora. A diferencia del software, el hardware es una identidad física. El hardware y el software están interconectados. Sin software, el hardware de una computadora no tendría ninguna función. Sin embargo, sin la creación de hardware para realizar las tareas dirigidas por el software a través de la unidad de procesamiento, el software también sería inútil. El hardware se limita a tareas diseñadas específicamente, que tomadas en forma independiente son muy simples. El software implementa algoritmos, es decir, solución de problemas, que permiten a la computadora completar tareas mucho más complejas. Software. El software, comúnmente conocido como programas o aplicaciones, consta de todas las instrucciones que le indican al hardware cómo realizar una tarea. Estas instrucciones provienen de un desarrollador de software y lo realizan de forma que sea aceptado por la plataforma o el sistema operativo en que va a ser montado. Por ejemplo, un programa diseñado para el sistema operativo Windows solo funcionará para ese sistema operativo en específico. El software es capaz de realizar muchas tareas, a diferencia del hardware, que solo puede realizar las tareas mecánicas para las que está diseñado. El software proporciona los medios para realizar muchas tareas con el mismo hardware básico. Los sistemas informáticos dividen los sistemas de software en tres clases principales: software de sistema o sistema operativo. Ayuda a ejecutar el hardware y el sistema informático en sí. El software de sistema incluye controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico y más. El software de sistema casi siempre está preinstalado en su computadora. Software de aplicación. Permite a los usuarios realizar una o más tareas. Incluye procesamiento de texto, navegación web, hojas de cálculo, antivirus, etc. Y para casi cualquier tarea de que usted requiera, ya existe una aplicación o un software para realizar esa tarea. Algunos programas de aplicación están preinstalados en la mayoría de los sistemas informáticos. Software de programación, también conocidos como lenguajes de programación. Estos programas tienen la cualidad de que pueden ser escritos en frases o sintaxis similares a los lenguajes humanos, que después se compilan, es decir,
se convierten en lenguaje binario que solo es legible para las computadoras. Existen otras clasificaciones de software por su uso específico, por el tipo de licencia de usuario o por el grado de calidad con que realiza los trabajos. Y la más conocida de todas, por el tipo de sistema operativo en el cual se instalará la aplicación. ¿Qué es un dispositivo periférico? Un dispositivo periférico, también llamado a veces dispositivo auxiliar, es cualquier aparato conectado, generalmente de forma externa, que proporciona una funcionalidad adicional a una computadora. Los dispositivos periféricos se dividen en tres categorías principales: dispositivos de entrada, que envían datos a la computadora; dispositivos de salida, que muestran la información y los datos extraídos de la computadora; y los dispositivos entrada-salida, por ejemplo, los dispositivos de almacenamiento. Las primeras computadoras solo aceptaban como medio de entrada unas tarjetas perforadas. Los informáticos tenían que marcar cuidadosamente sus instrucciones en la tarjeta y luego introducirlas en la computadora. Afortunadamente, las computadoras han recorrido un largo camino desde la década de los 70s y ahora podemos ingresar datos en ellas utilizando una gran variedad de dispositivos que son fáciles de operar. Los dispositivos de entrada y salida permiten que el sistema informático interactúe con el mundo exterior, moviendo datos dentro y fuera del sistema. Se utiliza un dispositivo de entrada para traer datos al sistema. La función principal de los dispositivos de entrada es ingresar información o simples datos a la computadora. Los diversos ejemplos de datos de entrada son teclado, ratón, micrófono, lector de código de barras, tableta gráfica, escáner, pantalla táctil, lápiz óptico. Y una vez que el CPU termina de procesar los datos, a menudo necesita generar un resultado. Por lo tanto, ahora necesitamos o requerimos de un dispositivo de salida. Por ejemplo, mostrar la información en el monitor de la computadora, mostrarlo como si fuera un texto, una imagen o algún elemento de la interfaz de usuario. Algunos de los dispositivos de salida más comunes son el monitor, la impresora, el plotter, los altavoces. Dispositivos de entrada-salida. Comúnmente son dispositivos de almacenamiento que comparten información con la computadora, como los discos externos, las memorias SD o USB. Esto incluye a los smartphones, que pueden enviar y recibir información por medios inalámbricos, como el Bluetooth o con el cable de transferencia de datos. Tipos de computadoras. Las supercomputadoras son rápidas porque en realidad son muchas computadoras que trabajan juntas. Las supercomputadoras se introdujeron en la década de 1960 como la computadora más avanzada del mundo. Estas computadoras se utilizaron para cálculos complejos como la predicción del tiempo y la física cuántica. Hoy en día, las supercomputadoras son únicas, son rápidas y muy avanzadas. El término supercomputadora siempre está evolucionando, ya que las computadoras normales del mañana son las supercomputadoras de hoy. Mainframes. Los mainframes son computadoras en las que todo el procesamiento se realiza de manera centralizada y las terminales de usuario se denominan terminales tontas, ya que solo ingresan y emiten, no procesan la información. En los sistemas modernos, una PC o una aplicación web a menudo actúa como una terminal tonta. Servidor. Los servidores son similares a los mainframes en el aspecto que sirven para muchos usos, con la principal diferencia de que, por lo general, los usuarios, también llamados clientes, hacen gran parte de su propio procesamiento. Los procesos del servidor están dedicados a compartir archivos y administrar los derechos de acceso. Computación en la nube o cloud computing. Aunque la nube no es un sistema informático único, parece que este es un buen lugar para discutirlo.
Primero, vale la pena señalar que los servidores tampoco suelen ser un único sistema informático. Todas nuestras consultas de Google no se envían a una sola máquina en Internet, pero actúa de esa manera. Las aplicaciones en la nube se ejecutan en algún servidor de aplicaciones, desconocido obviamente, y sus datos se almacenan en algún otro servidor de archivos, también desconocido y que se encuentra en Internet. Workstation o estación de trabajo. Estas estaciones de trabajo son computadoras costosas y de alta gama que están diseñadas para procedimientos complejos y están destinadas a un usuario a la vez. Algunos de los procedimientos complejos consisten en cálculos de ciencias, matemáticas, ingeniería y son útiles para el diseño y la fabricación de computadoras. En ocasiones, las estaciones de trabajo reciben un nombre incorrecto por motivos de mercadeo. Las estaciones de trabajo reales generalmente no se venden al por menor. Computadora personal o PC, donde vamos a incluir también las laptops. PC es la abreviatura de computadora personal o personal computer. También se conoce como microordenador. Sus características físicas y bajo costo resultan atractivas y útiles para los usuarios. Las capacidades de una computadora personal van cambiando conforme pasa el tiempo. Desde la introducción de las computadoras electrónicas, estas están en constante evolución. Ahora se pueden clasificar por su uso, es decir, uso en el hogar, uso para el estudio, para el trabajo, para el diseño, para los juegos. Y esta clasificación implica las capacidades de procesamiento, almacenamiento y los requerimientos de memoria. Teléfonos inteligentes o smartphone. Los teléfonos son computadoras de mano. La generación actual de los teléfonos inteligentes ejecuta una asombrosa variedad de aplicaciones, lo que las convierte en un propósito bastante general. Con una pantalla táctil para la entrada y salida de información, la red inalámbrica Bluetooth, misma que se puede utilizar para un auricular de teléfono. Maneja con mucha eficacia los dispositivos periféricos también por medios inalámbricos. Se puede imprimir, se puede enviar información, se pueden transferir archivos. Y también están conectadas a Internet. Ahora con las redes no solo Wi-Fi, sino redes también 4G. Entonces se puede ver como un dispositivo de entrada y de salida. La gran cantidad de aplicaciones que se encuentran ya en línea, listas para ser usadas en un teléfono inteligente, está creciendo rápidamente, al igual que la computación en la nube. Terminal tonta y terminal inteligente. Una terminal es un dispositivo que permite comunicarse con otra computadora. Cuando hay más de dos computadoras interconectadas que comparten recursos, ya se le puede conocer como red. Las características de la computadora y la forma del flujo de datos es lo que determina si es tonta o inteligente. Una terminal tonta, puramente dicho, es una terminal de computadora que consiste principalmente en un monitor y un teclado, quizás también un mouse. No tiene CPU interna, es decir, no cuenta con una unidad central de procesamiento y por lo tanto tiene poca o ninguna potencia de procesamiento. Asimismo, no hay una unidad de disco duro, tampoco hay almacenamiento. Actualmente es difícil encontrar una terminal tonta, pero el mejor ejemplo quizás sean las terminales de punto de venta, donde se inserta la tarjeta de crédito o de débito y se cuenta con una pantalla, con un teclado, y solamente se envía información al servidor del banco, pero no almacena información y no tiene un sistema operativo propio. Esto significa que el sistema de arranque se da por medios de red. Se interconecta a un sistema operativo que está en un servidor y el servidor envía toda la señal de la interfaz gráfica para ese sistema. Los términos terminal inteligente, computadora en red y cliente ligero a veces se usan para referirse a los términos tontos mejorados, que brindan recursos adicionales para realizar
ediciones locales y procesamiento simple, es decir, tienen cierta capacidad de procesamiento, pero aún dependen de los servidores de la red para gran parte o la mayor parte de su procesamiento y su acceso a los programas de aplicación. Asimismo, arrancan desde un servidor en la red. Arrancar se refiere a instalar el sistema operativo en la memoria de la terminal. Terminales inteligentes. Pueden estar conectadas a redes de diferentes formas. La primera, pueden interactuar con el sistema operativo, con procesamiento y almacenamiento local, sin estar conectadas con otra computadora y tampoco con Internet. El segundo modelo es que podrían estar conectadas en una red local, con varias o muchas computadoras como en una empresa, procesar información en su propio CPU y almacenar en un servidor de datos, o almacenar algunos de los trabajos de forma independiente dentro de su mismo disco duro. El otro modelo es un nivel un poco mejorado, donde se cuenta con una conexión a Internet, lo cual permite estar conectados prácticamente a cualquier servidor de Internet en el mundo y a otras computadoras. Los demás modelos de red son modelos mixtos, híbridos o mezclados. Es decir, podríamos tener una computadora que procese localmente, que está conectada a Internet, pero que a la vez pertenezca a una empresa, que almacene en un servidor de datos, que pueda guardar dentro de su propio disco duro y a la vez también trabajar en la nube, es decir, trabajar con servidores de Internet. Con los servidores que procesan información en la nube, la cloud computing o computación en la nube está dando una gran competencia a los programas que funcionan localmente. Es posible crear documentos, procesar videos, procesar imágenes, almacenar archivos y a la vez que nos comunicamos en una forma multimedia. Este modelo de trabajo hace que nuestra computadora, tablet o smartphone solo necesite de un navegador web eficiente y una conexión a Internet con buena capacidad de transmisión para realizar tareas que anteriormente requerían de programas instalados específicamente dentro de nuestra computadora. Contar con estos servicios de red es una forma rápida y económica de trabajar en la red. Pero al trabajar con aplicaciones que están en un servidor, nuestro dispositivo se vuelve en algo así como una terminal tonta también, porque no tenemos programas instalados específicos para realizar esas tareas. Por lo tanto, las computadoras actuales son modelos de red híbridas, es decir, que las computadoras actuales son más versátiles en cuanto a la interconexión y por lo tanto nos dan una gran variedad o movilidad en los procesos y en el almacenamiento.